Hola, bona nit. Benvolgudes consòcies, benvolguts consocis de l'Ateneu Barcelonès, amigues i amics que ens acompanyeu aquesta nit i encara que no sou socis segur us en fareu, doncs benvinguts en aquesta casa. Començo excusant-me perquè jo no hauria d'estar aquí. Soc Ramon Alcoberro, he estat professor durant 22 anys a la Universitat de Girona, soc soci de l'Ateneu des de fa molt de temps i potser alguns em coneixeu per una pàgina web del batxillerat, sobretot, de filosofia. I la veritat és que avui és un dia una mica complicat perquè jo he sabut abans d'ahir exactament que havia de presentar la conferència per una indisposició del presentador i a més també tenia un petit problema tècnic i és que havia de venir Carlos Javier González Serrano, president de l'Associació d'Estudis en Espanyol sobre Schopenhauer i tampoc ha pogut venir. No és res de coronavirus, no us preocupeu, no passa res. Ja sé que el pessimisme schopenhauerià portaria a pensar coses terribles, però en fi, de moment encara no ha passat. Llavors, sí, allò. Però en tot cas, doncs tenim aquí per substituir-lo el professor Fernando Pérez Burbujo de la Pompeu Fabra, que segur que ens explicarà coses molt interessants. Bé, en aquesta casa, ho comentàvem abans de començar l'acte, Schopenhauer és una petita tradició, és a dir, aquí ja es discutia sobre Schopenhauer l'any 1880, cosa que no està malament, vol dir que tenim una mica d'història. No sé si alguns de vosaltres heu conegut o heu llegit alguna cosa de Bartrina. Bartrina ja pensava... Bartrina era un filòsof català dels 1880 aproximadament que escrivia un poema, va escriure poemes schopenhauerians, deia allò de dubto, vet aquí tot, dubto i no em sento ni amb voluntat ni amb forces per a creure. El dubtar i el no sentir-se amb voluntat ni forces per creure, l'any 1880 això ja es discutia a l'Ateneu. Després, cap a l'any 1900, una mica abans, 1898, el que era secretari d'aquesta casa, Joan Maragall, el poeta, va traduir Nietzsche i la discussió entre nietzscheans i schopenhauerians en aquesta casa, ja us dic, portem un segle discutint això. No vindrà d'aquí, per tant, simplement... A veure, això ho dic perquè és important que entenguéssim una cosa. Una cultura és una cadena. Una cultura és el que Eugeni d'Ors en deia la santa continuïtat. I estem fent avui un acte per recordar els 200 aniversari de la publicació del Món com a voluntat i representació perquè estem en aquesta cadena. Aquí a la casa, encara no fa tants anys, vam celebrar també l'any 2010 l'aniversari de la mort de Schopenhauer i inclús vam publicar un llibre amb el professor Gonçal Mayos, que segurament alguns recordeu, amb articles del Salvi Torró, del Pere Saborit, de l'Octavi Piulats, del Miquel Morell, gent d'aquesta. Vull dir que més o menys Schopenhauer ha estat una constant cultural de l'Ateneu a Catalunya i també a Madrid, perquè a Madrid Schopenhauer va influir molt, com tots sabeu, en Pío Baroja i en tota aquesta història, i el pessimisme del 98 madrilenyo té molt a veure amb Schopenhauer. Vull dir que estem en una qüestió de continuïtat cultural i em sembla que és interessant dir-ho, perquè avui en dia moltes vegades tendim a pensar que ens inventem la cultura cada matí, i no, la cultura té una tradició, una història, un solatge, un passat, i això és important mantenir-ho clar. I per parlar sobre això tenim el professor Fernando Pérez Burbujo, que va néixer a Córdoba l'any 69, que és doctor en Humanitats, doctor en Ciències Polítiques i Socials i que és professor titular de la Universitat Pompeu Fabra. Pérez Burbujo és deixeble d'Eugenio Trías, cosa que per mi vol dir moltes coses, perquè clar, jo pertanyo a la generació que va ser formada per Eugenio Trías i per Xavier Robert de Ventós. Ahir, precisament, a la Facultat d'Arquitectura fèiem un homenatge al Xavier Robert en el seu 80è aniversari, com abans l'havíem fet aquí a l'Ateneu Barcelonès. I també és això de la continuïtat cultural i les cadenes en les que un està format. Bé, doncs, Pérez Burbujo ha publicat llibres sobre filosofia alemanya del segle XIX i sobre filosofia espanyola del segle XX, i sobre les relacions culturals entre Espanya i Alemanya, sobretot. És autor del Cuerpo y sus abismos, Tres miradas sobre el Quijote, de Hume a Freud, La otra orilla de la belleza, en torno al pensamiento de Eugenio Trías, i d'un llibre també sobre Schelling, i d'un llibre que jo no he llegit però que m'han dit que està molt bé, que és
una edició del Sistema de la Llibertat de Schelling, que em penso. Jo no l'he llegit, ho confesso, mea culpa, mea grandíssima culpa, però m'han dit que és una edició excel·lent i per tant aprofito per recomanar-la. Bé, per al tema que ens interessa avui, que és el tema del nihilisme, el Schopenhauer, el pessimisme, segur que ell, que coneix molt bé la teoria de l'idealisme alemany, ens pot ajudar moltíssim. Moltes gràcies per estar aquí, espero que la conferència sigui interessant, durarem aproximadament uns 40-50 minuts i després tindrem uns 10-12 minuts per poder comentar. Moltes gràcies. Muchísimas gracias al profesor Ramón Alcoberro por su presentación y su generosa introducción. También a Jordi Jiménez, que está ausente, por invitarme a hablar de Schopenhauer en este foro tan privilegiado que es el Ateneo Barcelonés, toda una institución y que seguramente seguirá siéndolo en el futuro. Schopenhauer es para mí una lectura de juventud, lo cual quiere decir que no tengo ninguna distancia crítica con él, porque los amores de juventud ya sabemos cómo son, locos, apasionados, terribles y sin ninguna distancia crítica. Volver a encontrarme con Schopenhauer ahora ha sido casi un regalo para mí. Y eso es lo que intentaré con esta excusa de hablar del pesimismo nihilista de Schopenhauer, que se ampliaba a Mailänder, pero que yo ceñiré a la figura de Schopenhauer. Schopenhauer ha influido con su filosofía poderosamente en los pensadores del XIX y del XX. Personaje inclasificable, irónico, mordaz y sumamente inteligente, produjo con su filosofía una hermosa síntesis entre Kant, Platón, la tradición del hinduismo y del budismo y el pensamiento español del barroco, Calderón y Baltasar Gracián, entre otros. Su pensamiento o idea fundamental está plasmado en su obra principal, El mundo como voluntad y representación, de 1818. Y no es otro que la esencia trágica de todo vivir. A esa esencia trágica de la vida le hemos puesto la moderna etiqueta de pesimismo filosófico. Entender la esencia de ese pesimismo será el objeto de la presente conferencia. El cuádruple principio de razón suficiente. La idea central de la obra magna de Schopenhauer está adelantada en este pequeño opúsculo titulado La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, de 1813. En él, Schopenhauer emprende la crítica del famoso principio de causalidad. El principio de causalidad, el que conecta efecto y causa, había sido utilizado partiendo de Aristóteles para demostrar el diseño inteligente del mundo y su autoría divina, a través de las famosas 4 vías de Santo Tomás. El descubrimiento de Aristóteles de una causalidad material, formal, eficiente y final, es utilizado en el mundo de la teología medieval para demostrar que el mundo tiene origen y fin, que empezó a existir y dejará de existir. Además, partiendo del argumento ontológico de San Anselmo, se formuló que aquel principio que todo principia es causa sui. Conocido es el criticado argumento que confunde el plano noxiológico con el ontológico, o mejor dicho, el principio de razón suficiente, nil existe sine ratione, que rige el ámbito de los fenómenos con el de la causalidad real y efectiva. De la idea de Dios como causa sui se hacía derivar la real posición del mundo efectivo. Un jovencísimo Schopenhauer va a cometer la crítica de esa confusión para llegar a la conclusión de que el principio de razón suficiente tan solo afirma la conexión entre fenómenos de nuestra representación que indican el cambio de un estado a otro, la transformación en el ámbito de nuestras representaciones, como diría Kant, y nada más. Dicho principio, por tanto, rige en el ámbito de nuestras representaciones en el de los fenómenos, pero en modo alguno en el de la cosa en sí, que permanece para nosotros totalmente incognoscible. De este modo, la concatenación de los fenómenos se pierde en una serie infinita o indefinida, sin llegar nunca a un principio originario o inicial ni a ningún principio final. En realidad, Schopenhauer está criticando la postura kantiana, según la cual lo numénico es causa en nuestra receptividad sensible de lo fenoménico. La percepción humana para Kant se inicia en un momento pasivo que solo posteriormente, mediante la aplicación de las formas de espacio y tiempo y las categorías o conceptos del entendimiento guiadas por ideas de la razón, dará lugar a la fase activa o constructiva. Para Schopenhauer, hablar de una causalidad de lo numénico es una extralimitación de nuestra razón que se pierde en el ámbito de lo incognoscible. La ley de causalidad solo remite a la conexión necesaria de fenómenos en nuestra representación. El pensamiento único del mundo como voluntad y representación.
Como sostiene el propio Schopenhauer al inicio de su obra magna, el objeto del mismo es exponer en el díptico de 4 libros, de estructura simétrica y gemela, un pensamiento único. Ese pensamiento único es el pensamiento metafísico de Schopenhauer, que debe ser objeto de alguna forma de intuición. Ese pensamiento tiene que ver con la gran aportación de Schopenhauer, como dice Simmel en su libro Schopenhauer y Nietzsche, a la historia de la metafísica. La sustitución de la razón como esencia de lo humano y del mundo por la voluntad. En realidad, dicha metafísica de la voluntad está plenamente formulada ya en el pensamiento de Schelling y adelantada en el ámbito tardo medieval en la obra de Duns Scoto, Nicolás de Cusa y Guillermo de Ockham, entre otros. No obstante, Schopenhauer formula dicho pensamiento único con toda su radicalidad. La esencia misma del ser, del mundo y del hombre no es otra que querer, voluntad. Dicha voluntad no es conocida sino indirecta y analógicamente a través de los fenómenos en el ámbito de la representación, pero de forma directa solo a través de la propia voluntad humana. La representación de la razón, tal como se nos presenta en la esfera de la inteligencia cognoscente, nos presenta un mundo sometido a regularidad, racionalidad y constancia en el cambio, según categoría de la misma razón. Ese mundo aparece como determinado y cerrado en sí. Los grandes avances de la ciencia de la época de Schopenhauer mostraban con claridad la apariencia de un mundo fenoménico cuyas leyes de conexión y explicación podrían ser descritas y formuladas por la razón en su avance histórico. No obstante, el sujeto conocente es a la par, como ya viera Kant, un sujeto volente, un sujeto que obra y actúa. Esa dimensión moral y praxeológica es la que nos permite percibir un fenómeno singular de gran importancia. El cuerpo. El cuerpo es para Schopenhauer el fenómeno singular que explica la naturaleza dúplice de nuestra percepción del mundo. El actuar del querer se corresponde con un padecer del actuar de nuestro cuerpo en el mundo. Cito: todo acto verdadero de su voluntad es al mismo tiempo y necesariamente un movimiento de su cuerpo. No puede realmente querer el acto sin percibirse a su vez como movimiento de su cuerpo. Fin de la cita. Es este cuerpo el que constituye, además, el principium individuationis que liga nuestra razón universal a un espacio y un tiempo determinados. A partir de ahora, la duplicidad de razón y cuerpo en el hombre le permitirán percibir el mundo no tan solo como un mero mecanismo determinado sujeto a leyes, sino como se muestra en su obra sobre la voluntad en la naturaleza de 1836, como la manifestación de un querer originario, como el martirio de una voluntad que no se satisface en nada y que es un movimiento perpetuum sin fin, sin término. Esa voluntad eternamente insatisfecha es la que percibimos en los diferentes grados de la naturaleza, en la vida vegetal, animal y humana, en forma de voluntad de supervivencia, egoísmo natural, lucha de unos contra otros, instinto sexual en beneficio de la especie, etc. De este modo se percibe con claridad que en el ámbito físico la ley de causalidad se manifiesta como conexión necesaria entre causa y efecto, mientras que en el ámbito vegetal como ley de citabilidad donde la causa aparece como estímulo, y finalmente en el ámbito de la animalidad como motivo que determina la conducta. Tan solo en el hombre dicha motivación, gracias a la emergencia de la razón como facultad capaz de abstraer y por tanto de recordar y profetizar, es decir, de actuar conforme a motivo abstracto no ligado al mundo circundante, se vuelve oscura y compleja, difícil de conocer y determinar, lo que dará a la acción humana una apariencia de falsa libertad o libre albedrío. Es fácil advertir aquí la herencia del pensamiento de Schelling en su elaboración de una filosofía de la naturaleza que, releyendo el De Anima de Aristóteles en clave de un nuevo espiritualismo neoplatónico, se eleva desde los grados inferiores del ser inanimado, desde la piedra hasta el hombre, a la par que explica, como dirá posteriormente Heidegger, que la piedra es pobre de mundo y que tan solo el hombre tiene mundo. Además, Schopenhauer será el primero que percibirá con nitidez los espacios híbridos entre lo vegetal y lo animal. Así habla de plantas que tienen capacidad de traslación y movimiento porque están dotadas de sensibilidad y receptividad. Y defenderá enérgicamente la eticidad animal, otorgando al animal no solo sensibilidad e instinto, sino también entendimiento, aunque no razón.
Otra de las grandes aportaciones de su lectura de la filosofía de la naturaleza es que ésta no es puramente evolutiva, porque resulta que para la razón humana lo más claro es el mundo físico de los seres inanimados sometidos a leyes, a la par que el mundo del espíritu humano que conoce en sí mismo, siendo la animalidad instintiva lo que más cerca tiene en términos evolutivos, lo más opaco e impenetrable para él. En cualquier caso, este segundo libro de la primera parte del mundo como voluntad y representación nos enseña en la línea de Kant que en su conocimiento y experiencia del mundo, la inteligencia y razón humanas están siempre determinadas por la praxis, por el pragmatismo de tener que intervenir aquí y ahora, por lo que Kant y algunos de sus seguidores contemporáneos como Habermas denominarán interés. No existe tal cosa como una inteligencia pura, desinteresada, ligada a la pura objetividad. La inteligencia, el conocimiento humano, es siempre interesado, ligado a la praxis, a la aplicación práctica. Sabido que este es el gran problema con el cual se han de enfrentar Kant en el desarrollo de sus dos críticas posteriores. El interés como presencia del mal y manifestación del egoísmo particular en el ámbito de la crítica de la razón práctica y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y a la noción de lo bello como lo que place en sí de manera universal sin interés en la crítica del juicio. Schopenhauer desarrollará en el tercer y cuarto libro de su obra magna, de una manera profundamente original y única, estos dos postulados kantianos. Tan solo en dos dominios se produce la capacidad de la inteligencia de liberarse momentáneamente del dominio del interés, del egoísmo partidista y parcial, de la tiranía de la voluntad, en la figura del sabio y del artista, en la del contemplador y en la del creador. Dicho interés que lastra la inteligencia no radica para Schopenhauer en el egoísmo natural como manifestación de una razón caída, tal es la tradición luterana tan presente en Kant como en Schopenhauer, sino la encarnación de la razón, o sea, la corporización de la razón, que no es más que el encadenamiento de la razón al querer o la sumisión, como ya viera San Agustín, de la inteligencia al deseo. De esta fuente nacerá el pesimismo trágico de Schopenhauer, que le conducirá irremisiblemente a su contemplación del mundo como un escenario de dolor. La voluntad, arrojada en la pura apariencia, fragmentada en la visión que le ofrece la razón y los cuerpos individualizados, se encuentra sumergida en un ámbito de dolor interminable. Esta fragmentación de la voluntad una y única que pervive bajo todo fenómeno individual, bajo todo velo de malla, es una voluntad sufriente y escindida consigo misma. En este punto, la conexión de Schopenhauer con la tragedia griega, en la que según los románticos y el propio Nietzsche se simbolizan los sufrimientos de Dioniso a manos de la forma apolínea individual en su fragmentación y desmembramiento, al igual que las religiones orientales hinduista y budista, es total. El mundo es el escenario en el que el dolor es de naturaleza positiva, dice, mientras que todo placer es de naturaleza meramente negativa. El placer radica tan solo en la liberación de la necesidad y del dolor. Dicha redención o liberación del dolor, provocado por la apariencia que encadena al deseo, como sabía el budismo, o por la bella apariencia que recubre ese mundo de horror y padecimiento, ocultando el rostro de Shiva y Kali, se realiza para Schopenhauer exclusivamente por dos vías, la del sabio y la del arte. El papel del arte en el mundo como voluntad y representación. En el arte, en la contemplación estética, se divorcia la representación de la voluntad. Dicha disociación produce la beatitud del contemplar desinteresado. Este efecto disociativo se realiza según el análisis kantiano de la voluntad egoísta e interesada, mala, emancipándose en la contemplación del interés. El hombre se eleva gracias a la contemplación de la obra de arte a la universalidad de la idea, suspendiendo su individualidad, su corporeidad, así como la excitación y motivación de la misma. Para entender la naturaleza de la contemplación estética, hay que entender primero la peculiar elaboración schopenhaueriana del motivo platónico de la doctrina de la idea como conjuntos de fenómenos volitivos del mismo nivel. Cito: al contemplar el objeto como una expresión de su idea, la cual es al propio tiempo su esencia más íntima y su ideal nunca realizado, lo sacamos de su individualidad, lo liberamos de la mera relatividad de su situación en el tiempo y el espacio, de su complicación en la existencia física, de la misma manera que estéticamente nosotros estamos también libertados de todas estas cosas. Final de la cita.
Por eso, en el ámbito estético, lo que intuimos en la obra de arte, lo que intuimos in concreto, es la idea de la cosa. En el ámbito estético no es el de las cosas materiales, sino el de las ideales, el de la significación ideal. Este es fruto del potencial creador del genio, como ya viera Kant, que consigue plasmar en lo individual concreto la idea, que a diferencia del concepto, no es regla mecánica impuesta a los fenómenos individuales que son bajo ella subsumidos, sino intuición in concreto de los fenómenos individuales como realidad ejemplar de una idea que solo en ello y a través de ello vive y existe el milagro del arte. Pero entre todas las artes hay una que para Schopenhauer sobresale por su excepcionalidad, la música. Conocidas son las reflexiones de Schopenhauer sobre la música que determinaron de un modo único las reflexiones posteriores de Wagner y Nietzsche. La música es para Schopenhauer la expresión directa, sin imágenes ni ideas, de la voluntad del mundo. El lenguaje musical expresa directamente la voluntad en su ir y venir, en su flujo y reflujo. Sintiendo la música, uno desvela lo que vale y lo que podría valer. Cito: por lo tanto, la música es una objetivación tan inmediata y una imagen tan acabada de la voluntad como el mundo mismo, y hasta podemos decir como lo son las ideas, cuya varia manifestación constituye la universalidad de las cosas singulares. Fin de la cita. En la música y el arte en general ha de desvelarse el dulce tormento de que el mundo sea. Este placer especular no es tan solo un placer desinteresado, sino que, siguiendo la línea de los románticos, en él contemplamos, sin sufrir, el dolor del mundo. Si los románticos hablaban de una belleza como máscara de lo siniestro, como el límite de lo horroroso que somos capaces aún de soportar sin morir, la naturaleza del placer estético es siempre de raíz trágica, porque muestra sin dolor el dolor mismo del mundo. De ahí que Simmel y Thomas Mann, naturaleza ética la primera y estética la otra, se admiren y maravillen ante la doctrina estética schopenhaueriana, en la que el propio mundo, fuente de todo dolor, es al mismo tiempo fuente de felicidad. La figura del sabio en el mundo como voluntad y representación. La otra vía, la más excepcional para mí, es la del sabio. La figura del sabio que Schopenhauer maneja es de profunda raigambre oriental, ligado, como es sabido, a la compasión y la iluminación. Mucho se ha hablado de la dimensión mística de esta figura del sabio que es capaz de escaparse y liberarse de las astucias del mundo, así como de los enredos del deseo, alcanzando la beatitud del no desear y el aquietamiento de la voluntad. Pero para entender la figura del sabio, hemos de adentrarnos primero en su concepción de la moral y de la dimensión ética de la condición humana. En la reflexión de Schopenhauer no parece haber ninguna consideración hacia lo social y comunitario, sino es de una manera derivada y secundaria. Tan solo el yo individual, radicalmente aislado, y la voluntad, como esencia metafísica del mundo, parecen ser los protagonistas de este conflicto irresoluble, de esta lucha agónica que constituye el drama interno de la moralidad humana. En este punto hay una concordancia absoluta de Schopenhauer con el idealismo alemán, con una lectura estoico-gnóstica del cristianismo y con la vía platónica y neoplatónica de emancipación, purgativa e iluminativa a la vez. Dicha vía queda clara en la doctrina clave sobre la cuestión ética formulada en los dos problemas fundamentales de la ética, presentada alternativamente a la sociedad holandesa y la sociedad noruega, finalista en la primera y ganadora en la segunda, de la cuestión del libre albedrío. Aquí la doctrina de Schopenhauer se nos vuelve a nosotros contemporáneos sumamente extraña, cuando sin embargo se corresponde con el pensamiento hegemónico de su época, según el cual la libertad y la necesidad son lo mismo. Tal es el axioma kantiano que leerá con acierto Schelling en su ensayo sobre la libertad, como reconoce el mismo Schopenhauer. Cito: a decir verdad, Schelling, en su ensayo sobre la libertad, ha podido muy bien, gracias a su estilo vivo y colorista y a su claridad de exposición, dar una paráfrasis más comprensiva para mucho espíritu de esta teoría de Kant. Y yo le alabaría por ello si al mismo tiempo hubiera tenido la lealtad de decir que lo dicho en ese ensayo es la sabiduría de Kant, y no, como aún cree mucha parte de ese público, que se ocupa en filosofía su propia filosofía. Fin de la cita. Nuestra concepción del libre albedrío tiene que ver con un querer puntual que es capaz de elegir en un determinado momento sobre diferentes cursos de acción posibles. Esa noción de libertad abstrae del sujeto, de su carácter, de la ley que en él mueve y determina su motivación.
Para Schopenhauer, como para Kant y Schelling, la historia de la libertad moral es la historia de la experiencia de un carácter que se revela en nuestra experiencia fáctica como una fatalidad que nos condiciona, determina y restringe. Ese carácter hace que, dadas determinadas circunstancias, se desencadenen en nosotros determinados cursos de acción. La vida moral, la vida ética, es para Schopenhauer un lidiar continuo con el conocimiento de nuestro propio carácter, familiarizándonos con la naturaleza espiritual que nos rige y determina. Curiosamente, para Schopenhauer, la rigidez de su concepción del carácter es un punto de equilibrio en un mundo dominado por el desasosiego de una voluntad que carece de fin. En nosotros, como veremos más adelante, no existe el espacio de una anarquía radical, de una pura arbitrariedad de las acciones, de un travestismo continuo de máscaras como creía Nietzsche y los autores posteriores de raíz postmoderna. Más bien nos encontramos ante una física espiritual en la que las acciones se desencadenan teniendo en cuenta las interacciones entre los yoes individuales, las del yo consigo mismo y las del yo con la voluntad universal que rige el mundo de un modo necesario. En el ámbito ético, la voluntad universal como fundamento del mundo es la condición de posibilidad del dolor, siendo la individuación propia de la esfera de la representación la causante del mismo, ya que dará lugar a la lucha de unos contra otros por intereses contrapuestos. La vía del sabio y de la vida ética, como apunta Simmel, sigue aquí 3 vías de liberación. Cito: el dolor no está ni en la voluntad por sí sola, ni en la representación por sí sola. Solo cuando estos 2 elementos coinciden se produce el deseo, necesariamente falaz, de lo relativo en busca de satisfacción absoluta. La lucha de distintas manifestaciones individuales, en cada una de las cuales vive la voluntad entera. El tormento de la existencia del que solo adquiere conciencia el sujeto individualizado. Se desprende de ahí que ha de haber 3 caminos para librarse del sufrimiento y del horror de la existencia. En primer lugar, desprendiéndose la representación de la voluntad, de que es la que precipita en el apetito y el dolor, como ocurre en la creación y en el goce artísticos. En segundo lugar, suprimiendo la escisión en existencias individuales, identificando a cada sujeto con todos los demás y haciendo que así desaparezca toda lucha y toda contradicción y con ella sus reflejos dolorosos nacidos del paso de la voluntad a la forma individual. Y por último, suprimiéndose la voluntad a sí misma, empleando el sujeto la voluntad que en él alienta para querer su propia negación, a fin de que desaparezca toda posibilidad de lucha y de dolor y el mundo torne a la nada. Fin de la cita. Toda voluntad de un yo es, pues, un fenómeno individual tan solo aparente que ha de descubrir la voluntad del otro yo que se le enfrenta y con el cual choca, la manifestación desde otra perspectiva de una única voluntad universal que los hermana a la paz que los separa. La justicia es el descubrimiento de esa hermandad de la unidad de la voluntad en todos los hombres. Para Schopenhauer, la justicia no tiene ningún fin en sí mismo, ningún valor que no sea preventivo. Por eso la justicia punitiva se basa tan solo en la seguridad de la comunidad. La aspiración a la justicia radica a la aspiración a la concordancia de todas las voluntades individuales en una única voluntad universal, superando así el egoísmo particular para dar a luz a una voluntad santa, libre y emancipada, en la que el obrar individual sea a la par, como lo exige el imperativo categórico kantiano, el obrar de una voluntad universal. Por otro lado, el sabio no es solo el que se eleva a la esfera de la justicia universal, sino aquel que mejor ha comprendido la esencia universal del dolor. El dolor de los demás tiene la misma raíz que el dolor propio. La visión encadenada al cuerpo particular y egoísta, que en su lucha contra el otro y en su afán de dominio es incapaz de liberarse a sí misma. Tan solo quien ve en el otro la plasmación de la misma voluntad que en él impera y reina, puede establecer la compasión como norma de conducta universal. No se trata tan solo del principio evangélico amarás al prójimo como a ti mismo, pues para Schopenhauer todavía vive la división entre tú y yo, sino una especie de ética ecológica avant la lettre que vislumbra en todo conflicto finito o particular un atentado contra la vida misma, el sufrimiento de una voluntad ciega y enredada en sí misma que es incapaz de alcanzar la luz. Por eso la ética de la compasión del sabio que quiere aliviar el sufrimiento ajeno no es amor compasivo, sino compasión nacida de una raíz metafísica, la de la supresión de lo personal.
El sabio ha alcanzado la cumbre de la comprensión cuando advierte que es la voluntad única la que se encuentra en el mundo fragmentada y enredada. Su iluminación le ha llevado a entender las trampas del deseo y la vanidad del yo individual encarnado en su cuerpo. Pero, ¿cómo casa esta ética de la quietud, de la no acción, de la iluminación, con la idea de un carácter propio que más llevaría a la ética griega de conócete a ti mismo y llega a ser el que ya eres? Aquí se establecen todas las diferencias con Kant y su imperativo categórico. Para Schopenhauer no somos libres de nuestra voluntad. No hay una división y disponibilidad de ella entre un querer y un querer libre, entre un deber absoluto e injustificable y el uso de la libertad. La experiencia nos va revelando ese carácter inmutable, trascendental de nuestro propio ser, que es el único verdadero responsable y portador de nuestras acciones individuales. No podemos sustraernos a ese principio de unidad de nuestro propio ser, que es mucho más que la presencia trascendental de un imperativo vacío en nuestra propia conciencia. Toda voluntad es finitud y su raíz es culpa y caída. Queda clara la profunda imprenta luterana en Schopenhauer, que va mucho más allá del pietismo kantiano. Lo único que queda es emanciparse y liberarse de la voluntad, no la individual, sino la que origina toda individualidad, todo carácter como caído y fragmentario, la voluntad universal. Tan solo la inteligencia que se eleva a un conocimiento puro, libre, desinteresado, como ya se prefigura en el arte, puede descubrir la trampa de la voluntad y anularla. No desear, no querer, no anhelar. Tan solo el conocimiento llevado hasta el extremo de la propia fatalidad que se es, el apurado cáliz del propio carácter determinado, pueden elevarnos a la liberación de todo querer individual en pro de un no querer de naturaleza quietista. Pareciera así que la metafísica de la voluntad de Schopenhauer, a diferencia de Nietzsche, no consistiría en una voluntad de vivir, en una voluntad de más vida como la que encarna el superhombre nietzscheano, sino en una voluntad de nada, un anhelo de cesación del dolor, una pulsión de muerte que casi establecería la muerte en vida, el suicidio, como la plasmación de un pesimismo metafísico de hondo calado. El arte del buen vivir. No obstante, para entender bien el pesimismo metafísico de Schopenhauer, hemos de detenernos a leer sus aforismos y máximas sobre el arte del buen vivir o el arte de ser feliz. En ello, escrito en la década de los años 40 y 50 del siglo XIX, un Schopenhauer en edad vetusta, introducido ya en la vejez, que empieza, como dicen sus biógrafos Safransky o Moreno Claro, a gozar de un cierto reconocimiento de su obra, de buena salud y una saneada posición económica, lanza una mirada retrospectiva a su vida y, siguiendo la estela de su amado Baltasar Gracián, cuyo oráculo manual había traducido, nos deja su herencia o testamento vital. De esta doctrina trascendental del carácter como dotación anímica eterna con la cual uno ha de lidiar en su significación mundana, su papel en términos del mundo como teatro del barroco o su ethos como destino en términos griegos, se deduce que no hay nada mejor que poseer un buen carácter, una buena personalidad agraciada de buenas facultades intelectuales, morales y espirituales. Cito: un temperamento tranquilo y sereno que proviene de una salud completa y de una organización feliz, un entendimiento claro, vivaz, penetrante y que aprende correctamente, una voluntad temperada y suave y, por tanto, una conciencia tranquila. Estas son ventajas que ningún rango o riqueza pueden sustituir. Fin de la cita. La tarea ética del buen vivir no consiste en seguir un imperativo categórico abstracto y universal, el puro desiderativo de un deber absoluto y realizable, sino, como sabían ya los griegos, estoicos, epicúreos, cristianos y budistas, lo mejor es conocer y trabajar el carácter, moverse dentro de los límites de la propia individualidad, conocerse y aceptarse, resignarse. Pero en el camino del autoconocimiento y de la aceptación que configuran el vivir humano, se encuentran los dos enemigos de la felicidad humana, al modo de verdadera Escila y Caribdis a través de las cuales ha de transitar la travesía de nuestra vida: el dolor y el tedio. Cito: porque no hay mucho que ganar en este mundo. La miseria y el dolor lo ocupan, y a los que no lo han esquivado, el tedio les acecha por todos los rincones. Final de la cita. El problema es que cuando nos alejamos de uno, nos acercamos al otro. Cuando nos alejamos del dolor, acabamos en el tedio, y cuando nos alejamos del tedio, acabamos en el dolor.
La necesidad y la privación exterior generan dolor, mientras que el bienestar genera tedio. El que no es sensible al dolor, el obtuso, es dado al tedio y al aburrimiento. El que es sensible e inteligente, su peligrosidad es la morbosidad del dolor. La riqueza interior, la espiritual, nos aleja del tedio a la par que acrecienta la sensibilidad hacia los obstáculos, emociones y pasiones. Esta es la tesis de Nietzsche del nacimiento de la tragedia. Por eso el inteligente huye del dolor y busca el reposo y el ocio en una vida tranquila y modesta. De aquí que la superioridad de la inteligencia conduzca inevitablemente a la insociabilidad, a la misantropía. Si el hombre vulgar se ocupa de pasar el tiempo, el noble de aprovecharlo. El hombre vulgar necesita excitantes externos porque carece de autoimpulso e incapaz de elevarse a los placeres del espíritu, el estudio, el arte, la moral, la música, y se entrega a los juegos de azar, de naipes, ruleta, a la diversión sin par, incluso a la bravuconería. Como dice Aristóteles, la felicidad pertenece a los que se bastan a sí mismos. Lo único que merece la pena es lo que se posee en sí mismo, lo que la muerte no nos puede arrebatar. Cito, el que posee mucho en sí mismo es semejante a una habitación en donde hay un nacimiento, iluminada y cálida, alegre en medio de la nieve y de los hielos de una noche de diciembre. Fin de la cita. Las tres fuerzas fisiológicas que cuando son liberadas en la lucha por la necesidad generan su goce en el juego, dando lugar a los diferentes tipos de actividades lúdicas, son la fuerza reproductiva, que da lugar a los placeres de la comida, la bebida, la digestión, el reposo y el sueño, la de la irritabilidad, que da lugar a los goces del juego, la esgrima, la equitación, los juegos atléticos, la caza y la guerra, y los de la sensibilidad, que dan lugar a los goces del contemplar, pensar, sentir, hacer poesía, escultura o música, estudiar, leer, meditar, inventar, filosofar. La vulgaridad consiste en someter el entendimiento a la voluntad, mientras que la vida intelectual pura es la de la contemplación donde está ausente el dolor. Cito. Este interés transporta entonces una región en la cual el dolor es esencialmente extraño, por decirlo así, en la atmósfera de los dioses de vida fácil. Fin de la cita. No ocio, sino ocio con ocupación de la inteligencia, estudio. Poder perfeccionar su talento y tener tiempo acabando su obra o no poder hacerlo. Quien tiene tiempo, ocio, inteligencia y riqueza, huye del dolor y del aburrimiento. Si la vida espiritual, la riqueza interior son las que han de perseguir el sabio para huir del dolor y el tedio, es obvio que la vida está sometida a necesidades de las cuales la vida humana no puede evadirse por completo. Schopenhauer sigue aquí la moral epicúrea con su división de las necesidades en naturales y necesarias, en naturales pero no necesarias, en ni naturales ni necesarias, para abordar la cuestión del tener, el haber y los placeres. Este cálculo racional de los placeres y dolores le lleva a descubrir que la mayoría de los dolores nos los engendramos nosotros a nosotros mismos por desconocer nuestra naturaleza y sus necesidades y por aspirar desmedidamente a poseer y tener más allá de nuestros límites y capacidades. De ahí el lujo, la abundancia, el fausto y el esplendor. La codicia y la avaricia tienen aquí su reino, sabiendo que la riqueza y la gloria son como el agua salada, cuanto más se beben, más sed dan. La encarnación de esta avidez espiritual que no se puede calmar es el amor al dinero, un verdadero proteo dispuesto a tomar la forma del objeto de nuestro deseo. Cito, el dinero es lo bueno absoluto, porque no provee únicamente a una sola necesidad en concreto, sino a la necesidad en general, in abstracto. Fin de la cita. Para Schopenhauer, el verdadero hombre libre es el que no trabaja, y el ideal de vida es el que él mismo ha encarnado, la de aquel que, favorecido por la fortuna, sabe administrarla sabiamente para dedicar todo su esfuerzo al ejercicio de sus facultades superiores para producir obra de gloria inmortal. No es de extrañar que Schopenhauer se le deleitase hasta el extremo con la noble aspiración de nuestro inmortal Quijote, siendo de tan pobre hidalguía que tuvo que aventurarse en los turbos negocios del siglo con la llama de gloria espiritual. Pero para Schopenhauer, junto al tedio y el dolor, aparece en nuestro proyecto ético de vida otro gran peligro cuya raíz sigue siendo desconocida. El tener en gran opinión la opinión de los demás. Este sentimiento gregario, este instinto de rebaño, como le llamaba Nietzsche, nos roba el reposo y la independencia del alma, impidiéndonos la justa apreciación de lo que uno es en y por sí mismo. El influjo de los demás afecta a la opinión y elaboración de nosotros mismos.
Dicho peligro es sumamente sagaz porque es en la edad adulta donde los placeres de la reproducción y la excitabilidad dan paso a la vanidad y el orgullo, a la ambición. El orgullo es la concepción que tenemos de nuestro propio valor, la vanidad, la idea de imponer ese valor a los demás. Para Schopenhauer, el honor reposa siempre en la inmutabilidad del carácter. Quien viola una única vez la fe y la ley es un hombre sin fe y sin ley. No es de fiar. El honor se ha de exigir a todos, de ahí el buen nombre, mientras que la gloria se fundamenta en las cualidades positivas que establecen entre los hombres la diferencia. En lo que atañe a los placeres, Schopenhauer sigue la máxima de Aristóteles. No el placer, sino ausencia de dolor, es lo que persigue el sabio, Ética Nicómaco. Como para todo lo antiguo, el placer es siempre de naturaleza negativa, consiste en liberar el obstáculo que perjudica la voluntad. Como sostenía Voltaire, el bien no es nada más que un sueño, el dolor es real. Si a la ausencia del dolor se suma la ausencia de tedio, se logra la vida feliz. Tal era el pensamiento de los cínicos recogido en el afamado proverbio: lo mejor es enemigo de lo bueno. Toda esta doctrina aleja los placeres sofisticados y complejos, lo aparente y llamativo, y advierte que la alegría viene a menudo de las materias más fútiles, no se anuncia, es sencilla. Cito: cuando se quiere apreciar la condición de un hombre desde el punto de vista de su felicidad, no se debe enterar uno de lo que le divierte, sino de lo que le entristece, porque cuanto más insignificante sea en sí lo que le aflige, más feliz será el hombre. Se necesita encontrarse en un cierto estado de bienestar para ser sensible a bagatelas. En la desgracia no se las sienta bien. Final de la cita. Por último, toda vida humana, al ser capaz de elevarse mediante el ejercicio de la razón del puro presente, está sometida al temor y esperanza de lo futuro y a la nostalgia y recuerdo de lo pasado. La sabiduría radica aquí en encontrar el justo medio entre pasado, presente y futuro. No atemorizarse por lo que es posible o verosímil, cuando llegue ya será, sino por lo absolutamente cierto. Cuanto más limitado el horizonte, mejor, más atención y devoción, idilio. Cito: en consecuencia, encontramos felicidad en la mayor sencillez posible de nuestras relaciones y en la uniformidad del género de vida, mientras esta uniformidad no genere tedio. Con la condición de que llevemos más ligeramente la vida y su carga inseparable, la existencia fluirá como un arroyuelo, sin ola ni torbellino. Final de la cita. Nuestra vivencia del tiempo exige de nosotros una vida examinada, como diría Foucault. En la línea del más genuino espíritu jesuítico, Schopenhauer aboga por el examen de conciencia y la revisión de la jornada, con la finalidad de aprender de los errores. Este continuo examen nos conducirá a no lamentarnos estérilmente de lo que no se puede cambiar y a confesar y aprender de los errores culpables. Cito: el hombre no castigado no aprende. Final de la cita. Esta vida examinada, sujeta al presente, que huye de los miedos y terrores infundados y de la nostalgia que en forma de remordimiento inútil nos ata a lo pasado, toma el día como norma de vida. Anota Schopenhauer con extraordinaria finura psicológica, que la noche da a todo ser y a todo juicio su tinte negro. La mañana, a plena luz del día, es el momento adecuado para meditar y tratar sobre los asuntos serios. En la mañana todo es alegre, fresco y fácil porque en realidad cada día es una vida en pequeño. Final de la cita. Esta norma de vida que se sujeta al tiempo presente nos obliga a pensar en qué ocurriría si perdiéramos lo que actualmente poseemos, en vez de pensar en lo que no tenemos y a finalizar siempre la tarea entre manos sin preocuparnos de la siguiente o la posterior. En realidad, esta actitud vital que huye del dolor y del tedio no es el hedonismo de un falso carpe diem que busca la evasión ante la realidad, sino un realismo trágico, profundo y severo, que huye de los falsos placeres y de las imágenes seductoras y que requiere por ello dominarse, ejercer violencia sobre nosotros mismos, controlar la imaginación y la fantasía, ceñirse a lo cierto, a lo altamente probable, a lo real, abstinere e sustinere. Este camino de autoconocimiento y de resignación, de aceptación, no es un camino de pasividad y abandono, de entrega y renuncia a la verdadera grandeza, sino un heroísmo realista que exige del hombre la mayor disciplina, energía y fuerza. Cito: vencer obstáculos es la plenitud del goce en la existencia humana, ya estos obstáculos sean de naturaleza material como en la acción y en el ejercicio físico, o de naturaleza espiritual como en el estudio y las investigaciones. Fin de la cita. Aceptar el carácter y la individualidad de cada cual, sabiendo que no se la puede modificar o cambiar,
no es un punto de partida en la vida moral, sino un punto de llegada que nos vuelve compasivos y benignos con los demás, a la par que profundamente autoexigentes con nosotros mismos. De ahí que el trato con los otros demande de nosotros una paciencia, dice Schopenhauer, que se ha de ejercitar primero con los objetos inanimados, mecánicos o autómatas que se cruzan con nuestra acción, pues uno solo puede entender y captar al otro en la medida de su propia inteligencia. Para Schopenhauer, este heroísmo realista se basa en que son tres las fuerzas que dominan al mundo: prudencia, fuerza y fortuna. No obstante, este realismo y ascetismo no nacen de una prudencia mundana ni tan siquiera de un verismo realista de un cálculo racional. Sorprendentemente para Schopenhauer, las decisiones más importantes de la vida no son objeto de la razón ni de la inteligencia, sino que se dan, dice, como en sueños profundos, la gran sindéresis, el cuidado de uno mismo, principio innato y concreto encerrado en su sangre y en su carne, porque son el resultado de todo su pensar, su sentir y su querer. Fin de la cita. Vemos, pues, que la vida interior se rige por una ley del propio ser, de la propia voluntad que somos y nos domina, que nos constituye y configura. Ese abandono a la propia voluntad interior exige una profunda y terrible lucha contra el mundo exterior, la influencia de los demás y las sugestiones de la propia voluntad. Pero donde se desnuda el alma de Schopenhauer, dando lugar a una verdadera confesión, al modo de la de San Agustín y Rousseau, en las que, como dice Zambrano, finalmente las propias entrañas, lo entrañable, consigue salir a la luz, es en el opúsculo final de dicha obra que lleva por título Las diferencias de las épocas de la vida. Allí nos cuenta cómo en la infancia, evidentemente Schopenhauer se refiere a la suya, tendemos más al conocimiento que a la voluntad, debido, dice, a las pocas relaciones y pocas necesidades, a la poca excitación de la voluntad. Este aire desinteresado y despreocupado de una infancia asegurada y bien protegida de toda preocupación material permite que la inteligencia viva, admirada, ensortijada en cada detalle nimio, en cada cosa insignificante que se vuelve un mundo, un descubrimiento, que queda profundamente grabado en la memoria. Vivimos en un mundo de imágenes, en un estado de contemplación puro. El carácter de la primera parte de la vida es la aspiración a la felicidad. Como dice en forma sentenciosa, nuestros años de infancia son una poesía ininterrumpida. Ese mundo ideal, onírico, ensimismado en una interrogación continua, ese paraíso en la tierra dará lugar a un exilio forzoso, a una expulsión no querida. La juventud es ahora el periodo de la rebeldía, fruto del desengaño, en el que el mundo de poesía y lirismo se abandona para salir al mundo a obrar y a sufrir. En la edad madura uno se prevé mejor contra el sufrimiento y la desgracia, que en la juventud soportaba mejor. Además, si entendemos el camino de la vida como un camino de subida a la cima y bajada, es ahora cuando se inicia ese descenso, porque es a partir de los 40, dice Schopenhauer, cuando se ve la muerte. Antes no se veía. Este vivir de cara al fin nos lleva a valorar más el tiempo y a economizar las energías. Por último, llega la vejez dominada ya por el recuerdo y la nostalgia. Pero mientras que en el recuerdo de la infancia y en la juventud es como los días de primavera cada vez más largos, en la vejez el recuerdo es como en el otoño. La vida vivida nos parece más breve porque nuestro recuerdo lo es. Así queda dibujado el curso de la vida como el tránsito de la infancia hasta la vejez, como un ir paradójicamente de la lucidez de la temprana conciencia propia de la poesía de la infancia que nunca nos abandona hacia la semi-inconsciencia de la vejez. La vida no es un despertar o vigilar, sino un duerme-vela, un sopor y un sueño que nos lleva hasta los brazos de la muerte. Dicho sopor se muestra en la vivencia progresiva y acelerada del tiempo en el que la vida consiste. Cito, vemos pues que el tiempo de la vida tiene un movimiento acelerado como el de una esfera que rueda sobre un plano inclinado, y del mismo modo que un disco gira, cada punto corre tanto más aprisa cuanto más distante está del centro. Asimismo, para cada uno y proporcionalmente a su distancia del comienzo de la vida, el tiempo transcurre cada vez más deprisa. Final de la cita. Sin embargo, frente a esta visión gnóstica de la existencia, la concepción de la vejez como un retorno a la infancia expone una cierta ambigüedad del planteamiento schopenhaueriano. Así afirma, extinguido el deseo sexual en la vejez, roído el núcleo de la vida, empieza la lucidez. Se ven los caracteres, se juzga correctamente a las personas. La representación comenzada por hombres vivos es finalizada por autómatas revestidos de los mismos trajes. Calma intelectual como esencia de la felicidad.
La vejez ha entendido con claridad y plenitud la sentencia del Eclesiastés. Todo es vanidad y vanidad de vanidades. Todo es ilusión e ilusorio. De ahí que el rasgo fundamental y característico de la vejez sea el desengaño, porque han desaparecido las ilusiones que daban a la vida su encanto y a la actividad su aguijón. Con este paso de la poesía a la reflexión, de la inocencia a la madurez de la vejez, no se sabe a fe cierta si se apostilla la visión rusoniana que concibe la infancia como el ámbito de la inocencia y la verdad y la reflexión como la consecuencia del pecado y la caída. Todo hombre que reflexiona, dice Rousseau, no es nada más que un animal depravado. O por el contrario, sostiene que la visión emancipada de la infancia retorna en la visión apaciguada, calmada y serena del viejo desengañado de la vida. Si fuese así, habría que admitir que el niño sabe más de lo que sabe y que el viejo ha de reconocer que él sabía menos de lo que creía. De este modo se cumple el aserto del pitagórico Filolao de que una vida feliz es aquella en la que el principio y el final riman. El pesimismo nihilista de Schopenhauer. Ya acabamos. Creo que con la exposición de esta obra de vejez de Schopenhauer, su famosa Parerga y Paralipomena, aforismos para una sabiduría de la vida, estamos en mejores condiciones para matizar la concepción del denominado pesimismo nihilista schopenhaueriano. Si pesimismo es la doctrina que afirma que la suma del dolor es mucho mayor que la suma del placer y que por ende el negocio de la vida se dirime negativamente, constituyendo una especie de suicidio en vida, se ha de anotar lo siguiente. En primer lugar, Schopenhauer, a pesar de la apariencia, no sigue exactamente el procedimiento de cálculo de placeres y dolores que emana desde Platón hasta la escuela epicúrea. Para él no se trata de comparar, medir o elegir como si fuese posible establecer una medida entre ambos y llegar así a un resultado concluyente. Más bien, siguiendo la línea estoica cristiana, así como la budista e hinduista, el arte de vivir para Schopenhauer se ciñe al camino de perforar y atravesar la propia individualidad, desfondándola, para encontrar el verdadero fundamento del mundo, la voluntad que la rige y domina. De ahí que los placeres y dolores corporales nada sean en referencia al conocimiento y la sabiduría que se han de destilar del proceso viviente. Vivir no es solo sobrevivir, vivir moderadamente o sobriamente. Vivir es sobre todo aprender y descubrir. Una vida que se ha desprendido del mundo, como veremos, no es una vida que se retira del mundo, sino que ha aprendido y descubierto el juego del mundo. Queda claro esta orientación del planteamiento schopenhaueriano en torno a la cuestión de si la voluntad es voluntad de morir o voluntad de vivir en su tratamiento de la cuestión del suicidio. Paradójicamente, el tema del suicidio ha sido apenas tematizado por Schopenhauer y radicalmente excluido como vía de liberación o redención. Si bien para autores quienes en la línea del enfoque de Stirner desarrollan una filosofía del yo, que está en la antípoda de Schopenhauer, dada la naturaleza exclusiva de este mundo y dado que el hombre es capaz de descubrir la naturaleza engañosa de toda prosecución de felicidad, así como la esterilidad de la persecución de todo interés egoísta, la salida más coherente sería el suicidio. Ya los antiguos establecieron el carácter legítimo del suicidio como última palabra de la libertad humana, a la hora de liberarse de una existencia miserable, ignominiosa y execrable, donde solo predominan el dolor y la muerte. Para Schopenhauer queda claro que en la mayoría de los casos la elección del suicidio es cualquier cosa menos libre, porque el sujeto se ve impelido a ella por una situación insoportable. La desesperación suele ser la causa primera de los actos de suicidio, y allí se muestra una voluntad que no solo no se ha liberado de la apariencia engañosa de la existencia, sino que constituye la mayor afirmación y radicalización de una voluntad que se desespera por no haber sabido librarse de toda apariencia. Cito: el suicida no niega la voluntad de vivir, quiere la vida, solo que no la quiere en las circunstancias en las que se le ofrece. Final de la cita. El gran misterio de la filosofía schopenhaueriana, en tanto que sabiduría trágica de carácter oriental, es que tanto el sabio como el artista lo que han alcanzado no es la desesperación propia de quien ve su yo individual amenazado por el dolor y la muerte como un callejón sin salida, sino una visión emancipada, clara y límpida del drama de la voluntad originaria en el mundo, fruto precisamente del desprendimiento de todo interés individual, de toda mácula de egoísmo, de todo apego al sí mismo. Esta es la razón por la cual la compasión nace de la visión, de la iluminación sapiente, he sido yo, de una voluntad individual. Problemas del directo. De una voluntad individual que ha logrado alzarse a la universalidad y que por ello se dedica tenazmente a aliviar el sufrimiento de esa voluntad, mostrando a sus congéneres lo falso de su situación. Esa lucha se muestra tan agónica, libre
y emancipada como absurda. No es de extrañar que algo de este absurdo de la voluntad individual que se dispone a sucumbir ante el destino, como ya encontramos en Camus, se encuentra perfectamente formulada en nuestro autor. No puede negarse que hasta donde sé, no sé mucho, Mailänder llevó a su radicalismo esta percepción de la individualidad en tanto que fragmento divino, dolor de Dios, que debe ser suprimido para ser restituido a la unidad originaria. Y desde esta lógica de la multiplicación del dolor es claro que la virginidad y el suicidio, la anulación de la multiplicación, son el camino para revertir el sufrimiento del mundo. En Mailänder no hay un suicidio por desesperación, sino la creencia de una lógica radical de la autoanulación del individuo como acceso a la unidad originaria. Un panteísmo que ha transitado por la multiplicidad fragmentaria para retornar a sí mismo. Una doctrina dionisíaca de la existencia. Schopenhauer es aquí más radical por ambiguo. Nada puede decirse sobre el nacimiento o final del mundo. Para el autor, voluntad y mundo son un binomio inalienable que no están entre ellos en forma de relación causal, sino como la voluntad humana con el cuerpo humano, como la música con la voluntad humana. Eso quiere decir que el origen de la relación de la voluntad con el mundo no es la de causar la representación y tampoco el anularla. No hay voluntad sin mundo. De aquí que el objetivo de la voluntad individual no puede ser nunca la supresión del mundo, ni de la especie, ni de la historia, sino el descubrimiento de la naturaleza real del juego de la voluntad en el mundo, la sabiduría. De ella nace la ética de la compasión como verdadero y único camino de acción, junto con el papel del artista para el sabio que se encuentra en verdadero antagonismo con la virginidad suicida de Mailänder. La renuncia del sabio, estoico, budista, cristiano, hinduista, es la liberación de la voluntad general, la impasibilidad, el desprendimiento, la ataraxia. Todo ello son manifestaciones de una voluntad que está más allá del mundo, liberada de los juegos de la finitud y sus dialécticas infernales, desposeída de todo. La compasión es vía para alcanzar la iluminación mística, pero a la par es el resultado, el bodhisattva famoso, de aquel que pudiendo liberarse de todo permanece fiel a la tierra. La voluntad de la asceta no vive de la dispersión, ni vive del cambio continuo de objetivo, sino de la unidad de un único objetivo, de la concentración en uno solo de ellos. El camino de la renuncia y la afirmación, cito, contempla tranquilo y sonriente las imágenes engañosas de este mundo que un tiempo tenían fuerza para mover y apesadumbrar su ánimo, pero que ahora están ante sus ojos tan indiferentes como figuras de ajedrez extendidas por el tablero después de terminada la partida, o como a la mañana los disfraces del carnaval que a la noche nos excitaban e inquietaban. La vida y sus imágenes flotan ante él como una aparición pasajera, como siluetas de un dulce sueño de madrugada a través del que ya penetra la realidad y no pueden engañar. Resulta evidente que esta sabiduría trágica, que se resuelve místicamente, pero que no paraliza ni obstaculiza la acción, sino que la requiere en forma de ilustración sapiente, de obra genial e inmortal de arte, y que tiene como objetivo la emancipación y redención del dolor para todo lo viviente, se encuentra exactamente en la antípoda de todo lo que podemos denominar nihilismo pesimista. Quizás más bien deberíamos llamar a la ética y la metafísica de Schopenhauer divino realismo trágico. Muchas gracias. Bueno, pues moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, avui és dimecres de cendra, és un dia així, és un dia per parlar del pessimisme, suposo, els dimecres de cendra, no? I per tant, ens queden uns 10 minuts, un quart d'hora com a molt, per preguntes, dubtes, dificultats, hipòtesis diverses. Quan els que volguéssiu fer alguna pregunta al professor Pérez Burbujo, per favor, aixequeu el braç i si hi ha alguna pregunta. Sempre passa allò que deia Ortega y Gasset. Ortega y Gasset deia que quan acaba una conferència passa un àngel, no? Hi ha un silenci així. Si us plau, és que això s'està gravant. Aprofito per dir que com que la conferència ha estat molt densa, segurament molts de vosaltres voldreu recuperar això. Això és un canal, tenim un canal de YouTube, poseu secció de filosofia, Ateneu YouTube, i trobareu 100 i pico conferències que s'han fet en aquesta casa des de fa 3 o 4 anys de filosofia i altres conferències que s'han fet. I tenim també una cosa, un espai a internet
de conferències gravades des de l'any 1973 que es diu Arxiu de la Paraula. Allà podreu trobar clàssics, històries d'aquestes. Ho dic perquè a vegades aquestes conferències, que són molt denses, demanen una revisió i una tranquil·litat per escoltar-les. Per favor, Georgina, sí, aquí hi ha un senyor que... no, bé, doncs aquí, després aquí al davant... Bé, comenci aquí. Sí. Com diferenciem la voluntat de Schopenhauer amb la voluntat... Com diferenciem la voluntat de Schopenhauer amb la voluntat de poder de Nietzsche? Per trobar un... Yo creo que hay dos diferencias, bueno, hay muchas diferencias, pero una que para mí es clara, y es que un concepto de historia evolutiva en Nietzsche, ¿sí? Lo que él busca es, esto lo desarrolla Simmel muy bien, que dice, en él el individuo es la encarnación del tipo de la excelencia humana. Entonces, lo que busca con la idea del superhombre o con la encarnación del superhombre como voluntad de poder es un sujeto individual que encarna en sí todos los elementos de excelencia humana posibles, y de ahí su espíritu aristocrático. Y evidentemente esto significa que uno ha de superar lo que hay por delante, el tipo humano que hay por delante históricamente en él. Yo creo que esto está en la antípoda de Schopenhauer, porque Schopenhauer, como se ve en el trasfondo, no tiene ninguna consideración para la historia, le da igual la historia. ¿Sí? O sea, es un elemento de eternidad. De hecho, dice, la materia del mundo es eterna, el acercamiento del sabio a la verdad del mundo es eterno. ¿Sí? Entonces, pareciera, o por lo menos para mí, que no hay una consideración evolutiva real en el pensamiento de Schopenhauer. Yo diría esto, aunque hay muchísimas más cosas, por supuesto. ¿Sí? Pero diría que el tipo es individual, pero con una excelencia humana universal, que hay una evolución histórica, que hay un espíritu aristocrático, y yo esto no... El espíritu aristocrático sí que lo veo, pero no lo veo con esta idea de voluntad de poder. Aquí al davant hi havia... No, sí, perquè s'està gravant. I si no se sent. És a dir, la posteritat necessita saber que vostè ha opinat alguna cosa. Decías antes que de alguna forma el artista logra separar el mundo de la representación y el mundo de la voluntad. Entonces, ¿qué pensaría, y de alguna manera alejarse por lo tanto de la voluntad? Entonces, ¿qué pensaría Schopenhauer sobre el típico artista de carácter más donjuanesco que de alguna forma no parece más que meterse dentro en la voluntad misma? Pues que esto... Su concepción de la estética no quiere decir que haya una desvinculación de la vida. Lo que quiere decir es que todo espacio y tiempo de la obra de arte en realidad es ideal, ¿sí? Aunque la obra material es física, ¿sí? Como el escenario es físico, pero en realidad cuando uno entra en el espacio de significación, eso es un mundo paralelo. Yo creo que su idea es muy barroca en el fondo. Da igual que uno sea un gran vividor, que sepa plasmar las pasiones, llevarlas a la escena, o que su obra tenga un cariz estimulativo sobre la base. Él no reniega del cuerpo. Es una cosa muy compleja, pero en el libro segundo, en realidad, la obra de arte lo que expresa es una idea, y una idea es una síntesis de cuerpo y razón, ¿sí? No es como un concepto, ¿sí? Entonces, digamos que para el genio, para poder elaborar la idea, necesita de la pulsión corporal, ¿sí? Es un mixto, la idea es bastarda en Schopenhauer, a diferencia de en Platón, que sería prístina operación cognoscitiva del sujeto, ¿no? Aquí es un apareamiento brutal entre razón y cuerpo. Algo así, te diria. Alguna pregunta més? No sé per... Jo diria... A veure, sí. Alguna pregunta més, si us plau? Sí, aquí. Hola, buenas tardes. Parece que estás diciendo que de alguna forma el propósito de la existencia en Schopenhauer sería algo así como evadir la realidad, como eludirse de la voluntad. ¿Qué pasaría si ocurriera lo contrario? O sea, una persona que quisiera entrar en la realidad en sí, en el mundo del noúmeno, ¿tendría que exponerse a muchísimo dolor o alguna cosa así? ¿O tendría que llegar al extremo de la tortura? ¿O cómo sería la cosa?
Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. El trasfondo del mundo solo puede darse porque está lo que no es el trasfondo del mundo. Sin fenómeno no habría la parte nouménica y sin lo nouménico no habría fenómeno. Esto viene de Kant y una lectura muy rara que él hace en el principio de cuádruple, o sea, en la cuádruple raíz del principio razón suficiente, que es muy compleja y tampoco aquí vamos a entrar. Pero con eso lo que diríamos, yo creo que él diría, quien entre en el corazón del mundo, ¿sí?, no va a entrar en el horror, va a entrar en la beatitud de una voluntad que por fin se ha aquietado. Hay una colaboración entre el sabio, el artista y el destino de la voluntad. Lo que agita la voluntad son los intereses partidistas fragmentarios del mundo, la agitación, ¿sí?, de todo lo viviente que está en una lucha confrontada. Pero la voluntad en sí misma, y aquí es que coincide la mística, el budismo, ¿sí?, es la nada, el aquietamiento, ¿sí?, la pacificación, lo que llama Heidegger la serenidad, la Gelassenheit, el abandono. ¿Sí? Entonces, quien quiera entrar ahí no va a entrar en el horror, no, va a creer que va al horror y va a llegar a la beatitud. ¿Sí? Otro tema es que Schopenhauer dice que yo he hecho esta filosofía porque yo tengo un carácter determinado. Y el carácter de Schopenhauer, como él declara al final del arte del buen vivir, es que es un miedoso patológico que vivió en una época compulsiva. Luego, él ama por encima de todo la serenidad, la tranquilidad y la seguridad. Es un aristócrata con tintes burgueses y él lo reconoce. Entonces, porque nunca habla del carácter heroico del hombre de acción, ¿no? Y tiene a Napoleón, es decir, nunca enfatiza, ¿sí?, siempre pone al contemplativo en oposición al que actúa. No, esto no es creíble. No hay comprensión en el hombre que está en medio del fragor de la batalla del mundo. No tenemos testimonio de grandísimos políticos, hombres de acción que tienen una lucidez sobre lo que acontece en el mundo mucho más grande que los que se apartan de él. Yo por eso digo, yo no creo que él excluya esa opción. Él simplemente hace una filosofía al tenor de su temperamento. Y lo dice, ¿sí?, porque es que no hay otra forma de hacer filosofía. ¿Sí? Así eres, así es tu filosofía. Es que no... Bé, ens queda una pregunta, màxim dues. Hola, gracias por la charla, estuvo muy bien. Quería comentar que hablaste de la idea griega del destino como carácter y con esta especie de como concluiste la sesión de divino realismo, se puede entender que el carácter individual concuerda con la voluntad o con el desapego de la misma y por lo tanto se llega como a esta especie de unidad de fondo que es pues esta especie de armonía cósmica, ¿no?, que le lleva a la ataraxia. En este punto es donde entra Nietzsche y comenta un poco este trasfondo como cristiano de querer como la nada. Y era simplemente saber usted qué piensa al respecto de la crítica nietzscheana, que tendría que ver con esta dimensión de una filosofía del artista, ¿no?, de creadora de valores. Bueno, sí, más allá de... Bueno, esto sí. Yo diría... Bueno, iba a hacer una broma, pero la voy a hacer. Si tuviera 15 o 19 años, pensaría como Nietzsche. Desde que tengo 50 pienso como Schopenhauer. Entonces, que no quiere decir, sino que los dos tienen razón, depende de la óptica en que te ponga. Está claro que en la juventud hay una idea de creador y capacidad de creador de valores que no tienen... yo creo que sí. O sea, yo creo que él está diciendo que el arte es bella apariencia que justifica la existencia. Está diciendo que vivimos en un ámbito ideal de creación propia. Está diciendo que la realidad no podemos verla. Está diciendo, o sea, está dentro del esquema de un idealista. Y esto está en perfecta consonancia con el joven Nietzsche. Yo lo veo. También estoy de acuerdo con la crítica de Nietzsche a Schopenhauer de que hacer confluir platonismo, budismo, cierta lectura del hinduismo
con lo que es la raíz central de su pensamiento, que es estoicismo y misticismo de la nada, es una lectura muy parcial del cristianismo, ¿sí? Pero también es una lectura muy parcial del estoicismo. O sea, pero es su proposición. Su proposición es: hay una concordancia en todos los sistemas de sabiduría moral de Occidente y de Oriente. Todos coinciden en que, y esta es su propuesta, que yo creo que no hay que ser muy realista para coincidir con él, que el desengaño forma parte de la actividad intelectual del hombre, ¿sí? Es que pasamos del ámbito onírico del sueño al despertar del sueño, y eso se llama que vivimos una existencia mítica de la infancia y despertamos de ella. Esto es Schelling, esto es Nietzsche, son todos, son iguales. Pero la pregunta es: ¿por qué nacemos en un mito? ¿Sí? Aquí hay un montón de teorías, de lo más diversas, ¿sí? Y no vamos a entrar ahora a dirimirlas, pero habría que poner esta confrontación. El pensamiento histórico de Nietzsche tampoco se va del mito. El mito es 100% sabiduría trágica. Sin mito no hay sabiduría trágica, creo yo. No sé, ens quedaria una última pregunta. Jo no sé si algú té alguna altra pregunta. En tot cas, si vostè vol comentar alguna... allà al fons n'hi ha... Bé, és igual. Doncs, si és molt breu, doncs ens quedaria allà una última pregunta. Sí, sobre esta última parte, ¿cómo vería usted la posibilidad de asociar la idea de una filosofía propia por fuera del mito, si propusiéramos que las mismas bases de la psicología tienen una raíz religiosa? Es decir, no podemos hacer cultura fuera de un culto, no podemos hacer religión fuera de un sistema repetitivo asociado a la repetición de valores, de manera que más allá de Nietzsche o más allá de Schopenhauer, trayendo sus ideas al siglo XXI, lo que pareciera, no sé, lo propongo a la sala y usted me dirá en su opinión, pareciera que las mismas bases de la psicología son religiosas. No sé, es una pregunta con muchas ramificaciones, creo. Yo creo que es un tema de en qué hemos sido educados. Ya sé que las nuevas generaciones esto dirán, pues no sé si las raíces en las cuales he sido educado, pero las civilizaciones tienen un sustrato religioso de fondo, del cual se han ido distanciando, criticando, poniendo en solfa, modificando. No se han hecho muchas cosas con ese sustrato religioso. Entonces, digamos que si hay una continuidad histórico-cultural, algo de eso queda. Pero yo creo que lo interesante del pensamiento de Schopenhauer es que es lo más opuesto a un racionalista puro. Por eso toma el tema del cuerpo, ¿sí? Y una filosofía del cuerpo es una filosofía que pone el énfasis en el dolor, ¿sí? Y yo aquí veo un verismo y un realismo en el planteamiento de Schopenhauer que no deja salida a una especulación fácil, ¿sí? Porque tenemos cuerpos, vamos a morir y somos un retablo de dolor. Y esto es una verdad tan barroca y axiomática que evidentemente las religiones con esto harán cosas, darán sentido al sufrimiento, crearán mundos paralelos, harán mecanismos de redención, si es que tiene que ser así. Pero a mí lo que me interesa antropológicamente de Schopenhauer es que creo que ha puesto el dedo en la llaga, y el dedo en la llaga se llama cuerpo como principio de individuación, y ligado al tema de la voluntad, que esto ya es lo máximo. Molt bé. Bé, doncs, no sé si han quedat molts dubtes, segurament han quedat moltes reflexions possibles. En tot cas, ja us dic, podeu recuperar la conferència a YouTube a partir de la setmana que ve. Moltes gràcies per haver vingut aquí i us esperem el dia 11 de març, que comencem l'aniversari el primer centenari de l'avinguda de Bertrand Russell aquí a l'Ateneu Barcelonès, i iniciem aquest petit cicle de recordar l'estància de Bertrand Russell entre nosaltres amb una conferència de
el doctor Terricabras i el doctor Defez sobre Wittgenstein i Russell a propòsit del Tractatus. Moltes gràcies per haver vingut i tant de bo.